Amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy voy a presentarte cómo instalar Cruise Control en esta unidad. Este es un Prius modelo C. Este es un híbrido. Si te interesa este contenido, quédate conmigo. Voy a mostrarte cómo hacer esto de una forma sencilla y rápida. Comencemos. Muy bien, vamos a comenzar por remover unos tornillos. Hay que quitar lo que es esta cubierta y la bolsa de aire posteriormente. Entonces yo lo que hago es girar con el motor encendido. Vamos a girar el volante y esto es con la finalidad de poder ver los tornillos que se encuentran aquí. Aquí yo ya los quité, pero aquí va un tornillo de cruz. Luego del otro lado vamos a tener otro más aquí, ok, y en la parte de aquí abajo va a haber otro más que se encuentra aquí, ok, donde ves el orificio. Yo ya los quité porque pues ya estuve trabajando en el vehículo, pero para documentar esto pues te los quise mostrar. Aquí vamos a ver en el volante que tenemos un par de cubiertas. Aquí hay una y aquí va a haber otra, ok. Entonces pues bueno, para quitarlas aquí podemos ver que tiene una pequeña pues digamos que soporte donde tú puedes acomodar ahí una herramienta, un desarmador plano pequeño, y va a ser palanca para quitar esta y la del otro lado. Entonces pues bueno, yo voy a quitar esas cubiertas y te muestro cómo se ve el vehículo sin ellas. Aquí te puedo mostrar las cubiertas que tiene el volante, ya se las quité, y esta simplemente una vez que le quitaste los tornillos, lo único que vas a hacer es jalar hacia arriba y va a tener ahí unos clips que de una forma delicada vas a quitarlas. Y pues bueno, aquí nos vamos a lo que es el volante, y aquí podemos ver que la columna tiene una serie de arneses, y el que nos interesa para activar la función del Cruise Control es este que se encuentra aquí. Entonces lo que vamos a hacer es quitar simplemente lo jalamos. Aquí tiene este pequeño seguro que lo presionas y ya sale. Entonces pues bueno, aquí nos damos cuenta que este arnés tiene 3 orificios todavía, ok, que esos son para hacer las adaptaciones de los cables que vamos a necesitar. De esos 3 cables, de estos 3 orificios, perdón, vamos a ocupar solamente 2, lo que son los 2 de abajo. Entonces pues bueno, hay que tener mucho cuidado para hacer esto, ya que no queremos causar ningún corto en el vehículo. Entonces pues bueno, eso es por la parte del arnés. Por la parte de la bolsa tuvimos que retirar estas tapas, ya que aquí se encuentran los seguros para quitar la bolsa de aire. Aquí con un desarmador plano, no sé si se alcance a ver, pero bueno, voy a tratar de ser lo más preciso posible. Aquí simplemente hay unos tipos como seguros que los vas a empujar, ¿verdad? Y una vez que los empujas, la bolsa va a tirar hacia el frente. Entonces por ambos lados tienes que hacer la misma operación para poder remover esta bolsa de aire. Entonces pues bueno, yo quiero hacer primero lo que es la parte de la bolsa de aire y posteriormente vamos a hacer el cableado del vehículo. Para tu seguridad puedes desconectar el cable negro de la batería. Esto ya no lo quiero documentar para no hacer más largo este contenido, pero bueno, una vez desconectado tu cable de la batería, y yo ya removí los 2 seguros como te dije, y lo único que voy a hacer es jalar la bolsa hacia mí, y aquí podemos ver que están los componentes de esta bolsa. Yo en particular no necesito quitar la bolsa porque lo que voy a hacer es muy rápido. A algunos mecánicos les gusta quitar todo esto, entonces yo voy a tratar de simplificar lo más posible. Entonces pues bueno, voy a mostrarles lo que compré para hacer la instalación. A mí me llegó este kit y esto lo compré en Amazon. Está muy sencillo, fueron dos partes las que compré, y pues bueno, lo que compré es lo que es la palanca que va a activar el Cruise Control. Aquí viene con un par de tornillos y el cable que se va a conectar a lo que es el clock spring. El clock spring es este que está aquí, y
una de las molduras que va al lado, ya que como verán la que viene de fábrica no tiene la perforación. Entonces pues bueno, yo quise comprar esta para simplificar el trabajo, pero tú siempre con un taladro pues puedes perforar la de fábrica y hacer el mismo orificio. En este caso pues bueno, ya no vamos a tener que hacerlo nosotros. Pues muy bien, lo que hice a continuación fue conectar un extremo de este cable que viene incluido con la palanca, y el otro extremo va a ir conectado aquí. Entonces pues bueno, lo que yo voy a hacer ahora es pasar por dentro del volante esta palanca de esta manera, y se va a quedar acomodada en lo que es este pin. Va a quedar recargado este orificio, y estos dos orificios que ya vienen prediseñados van a ser para los tornillos que vienen incluidos en el paquete, y uno va aquí y otro va aquí. Vamos a hacer eso. Aquí quiero mostrarles cómo ya quedó colocada esta palanca con el cable. Un extremo estuvo conectado, como les dije, a lo que es la palanca de fábrica, y la otra parte está conectada aquí arriba. Entonces pues bueno, yo ya terminé aquí con mi bolsa de aire, no voy a tener que trabajar más con ella. Entonces lo único que haces es ponerla de regreso, la dejas descansar de abajo hacia arriba, y posteriormente solo la vas a empujar, y con eso va a quedar nuevamente segura tu bolsa de aire. Así es como va a quedar de ahora en adelante nuestro cruise control. Aquí, como podrán ver, esto se maneja, se prende y se apaga de esta forma, y se frena o se acelera de esta manera, ¿verdad? Y así también puedes activarlo o desactivarlo. Entonces pues bueno, terminamos con lo que es el área del volante. Ahora vamos a pasar a lo que es el cableado. Pues muy bien, muchachos, quiero mostrarte este cable. Es muy importante que consigan este tipo de cable con estos conectores, ya que se ocupan dos de estos cables. Ok, uno es para hacer tierra y otro es para mandarlo a la computadora del vehículo para poder activar este cruise control en tu Prius. Entonces pues bueno, este cable lo puedes encontrar en eBay, bastante caro, por cierto. Te mandan como 10 cables más o menos cuando solo ocupas dos, pero bueno, las terminales es lo importante. Ahora bien, yo ya puse dos aquí, como podrán ver, el negro y el verde. Ok, son los que yo puse, y la forma en cómo lo hice fue levantando esta parte que está aquí. Utilicé una herramienta como esta, simplemente para picar esta parte y levantarla. Entonces cuando tú levantas y ocupas este cable, lo metes en los orificios, ok, y solamente tiene una forma de entrar. Entonces cuando tú lo estás metiendo, vas a escuchar un clic. Se va a escuchar un clic cuando ya ajustó, y es entonces cuando ya puedes cerrar esta tapa, que es el seguro para que los cables no se salgan. Ok, entonces pues bueno, para enseñarte dónde están los cables, es el negro, que lo voy a ocupar como tierra, y el verde va a ser la corriente que voy a mandar a la computadora. Entonces pues bueno, te voy a mostrar dónde voy a enganchar esta tierra. Aquí, como podrán ver, quité ese tornillo y adapté una terminal para poder hacer la tierra. Entonces pues bueno, la tierra la traté de, pues digamos que entrelazar con el cable de fábrica para que quedara de este modo, y así aseguro un poco los cables para que no se tuerzan con la columna del volante del vehículo. Entonces ahora me resta solamente aislar lo que es lo que va a ser la toma de corriente que va directo a la computadora, y te voy a mostrar cómo y en dónde vamos a conectar esta terminal. Venimos de este lado de la computadora del vehículo. Vamos a descubrirla. Está detrás de esta moldura. Entonces lo que tenemos que hacer es jalarla. Aquí pues yo ya la había quitado, nada más te quiero mostrar que va simplemente enganchada con estos clips. Ok, entonces pues bueno, lo vamos a dejar aquí a un lado. Me voy a ayudar con una lámpara. Ok, y aquí vemos
que tenemos arneses conectados a lo que es la computadora del vehículo. Entonces, de estos tres, de arriba hacia abajo, voy a desconectar el que está hasta arriba. Yo francamente ya hice la conexión, pero te la quiero mostrar, ok, para que veas dónde entró el pin. Entonces, pues bueno, lo único que tienes que hacer es ver, no sé si alcances a ver, voy a tratar de enfocar mejor. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está el enchufe. Aquí vemos este en forma de H, aquí arriba junto al cable blanco. Aquí abajo puede ver otra forma de H, ¿verdad? Donde está mi dedo pulgar, en la parte de abajo. Entonces vamos a contar en la H de arriba. Vamos a contar un orificio y al siguiente, exactamente al siguiente, vas a enganchar tu cable, ¿ok? A ver si se puede apreciar. Te lo dejo un poco así detenido para que puedas ver exactamente dónde va. Puedes ponerle pausa también ahí al video. Y pues bueno, una vez hecho eso, la forma en cómo entra es de igual manera. Con la herramienta que te mostré en el clip anterior, levantas este seguro blanco. Aquí en medio puedes ver que tiene una fisura, que es ahí donde entra tu herramienta, y la puedes empujar hacia afuera, ¿verdad? Y así es como entra el clip. Acuérdate siempre de asegurarte que tengas el cable indicado, que es este, con estas terminales. Muy importante, amigos. Si no pones estos cables con estas terminales, vas a tener falsos contactos y hay una posibilidad muy fuerte de que no funcione tu cruise control por esa razón. Entonces tienes que comprar estos cables o hacerte de uno de ellos. Puedes ir no sé, a un desguazadero de autos y buscarlos ahí, o puedes comprarlos en línea. Te dejo la descripción abajo, ahí por si quieres comprarlos. Pues muy bien, ya puse de regreso el arnés en la parte de arriba. Y aquí vemos la línea seguida por el cable verde, que es el que viene del volante, y pues lo traté de ocultar aquí por lo que es la columna. Aquí, como podrán ver, aquí está el cable. Y pues bueno, acto seguido vamos aquí nuevamente a lo que es el conector que tenemos, que es este. Y pues aquí puedo ver que pues ya tengo las dos líneas conectadas, una a la tierra y otra a la computadora. Entonces pues bueno, lo único que resta es volver a conectar ese conector. Y lo que yo voy a hacer aquí es poner un poco de cinta de aislar o un cincho para prevenir que estos cables se vayan a torcer o a morder con las molduras del vehículo. Voy a hacer eso, voy a poner las molduras de regreso también. Pues muy bien, ya puse la tapa de regreso y ya puse el cubrepolvos aquí de lo que es la columna del volante. Todo queda en posición. Y no te olvides de poner los tornillos que van uno de este lado y otro de este lado, torciendo el volante obviamente. Y aquí abajo también lleva otro por ahí, tampoco lo olviden de poner. Y pues bueno, la hora de la verdad, aquí está. Inserto llave, prendo el vehículo, y la forma en que te vas a dar cuenta si funciona o no funciona tu cruise control es presionando este botón, y en el tablero vas a ver la marca del cruise control. Entonces pues bueno, yo lo voy a presionar en este momento y ahí pueden ver la luz verde. Espero que se alcance a ver con mi cámara. Lo voy a apagar, ya lo apagué, lo voy a volver a prender, ya quedó. Entonces eso a mí me indica que el cruise control se está activando, se está prendiendo y que está funcionando. Ok, más tarde lo voy a sacar a darle una prueba de manejo al cruise control, pero aquí puedo ver claramente que ya está funcionando.
Entonces, pues bueno, amigos, así es como queda este proyecto listo desde casa. Pues muy bien, amigos, si les gustó el video pueden dejarme un like y suscribirse al canal. Ahí te dejo el enlace en este momento. Tengo este y muchos otros videos que te pueden interesar, esperando que sean de tu ayuda para que puedas realizar tus proyectos desde casa. Y pues bueno, te deseo lo mejor de lo mejor en este día y que la pases muy bien. Hasta pronto.